Justicia de la Nación exhortó al Congreso que legisle límites a la objeción de conciencia, particularmente, bueno, haciendo referencia a casos en los que por ideología o creencia religiosa, personal médico pueda negarse a practicar ciertos procedimientos de salud. Para analizar este asunto, agradecemos el que nos acompañe al teléfono Marco Antonio González Mora, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de la Costa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy buenas tardes y un saludo a todos tus televidentes y radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos, maestro, para platicar acerca de este tema. Bueno, en principio, lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué representa? Pues mira, bueno, ahorita de momento pues nos está representando esto en esta reforma, pues nos puede estar acentuando desigualdades sociales y vulnerar pues prácticamente el derecho a la igualdad, ya que pues existe una profunda preocupación de esta modificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pues verdaderamente yo inicio que de entrada pues debe de declararse inconstitucional. ¿El por qué? Porque si nosotros hacemos una referencia precisamente, José Ángel, que en mayo del 2018 adicionó en el artículo 10 bis de la Ley General de la Salud, misma que debe de quedar muy clara y dice al pie de la letra, ¿sí? Que el personal y médicos y de enfermería que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. No podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario, se incurriría en una causal de responsabilidad profesional. Ahora bien, este artículo que se adicionó con la finalidad de proteger el derecho de objeción de conciencia, nos queda claro que es como una parte del derecho humano de la libertad de creencias religiosas. ¿Y esto qué nos dice? Que es proteger a los médicos y al personal de salud para que de acreditarlos puedan dejar de realizar ciertas prácticas con base en sus creencias religiosas. El problema de esto, de avalar, es que no definen cuáles son esas prácticas. Y nos queda claro que en este sentido, la objeción de conciencia se podría extender a lo que estamos viviendo ahorita con las vacunas, sí, que se están amparando los menores de edad por parte de los padres de familia. Y bueno, pues nos queda claro que esto va en una participación de campañas de vacunación que se puede llevar a cabo y la participación también en intervenciones quirúrgicas o donación de sangre, también en prevención de enfermedades y transmisión sexual, entre otras. Esto, sobre estas creencias de quien pretende ejercer este derecho y tiene que regularse en una forma más precisa por parte de los legisladores, porque si no, esto entra totalmente en un conflicto de derechos humanos. Pero quiero puntualizar, José Ángel, que esto no significa que se pierda el derecho de parte del personal de salud, solo que se tiene que existir una regulación más clara. Y esto se entiende. Exacto. Que esta resolución, José Ángel, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aquellas normas que sancionan precisamente el aborto y que son violatorias a los derechos humanos de las personas, y esto sí, que es en capacidad de las personas que en tanto tienen la capacidad de gestar, y eso limita sus derechos reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, y bueno, y también sabemos que impone cargas asimétricas a las mujeres, los cambios fisiológicos de su cuerpo y más variantes. Claro. Maestro, perdón, sí tendríamos que, por supuesto, destacar que este tema va más allá inclusive que
solamente acotarlo al rubro de el aborto o la interrupción del embarazo, como bien usted lo señala, porque también tendría que incluirse aquí otros temas, igualmente en algunos casos polémicos como la muerte asistida, entre otros, que seguramente se estarían abordando a posteriori. Por lo pronto, parece que todo queda en la ambigüedad, a pesar de lo determinado por la Suprema Corte, porque lo envía al legislativo para que haga lo propio. ¿No hubiera faltado también alguna instrucción al Ejecutivo como para que se le fuera marcando ya orden a todo este tema? Es decir, que el Ejecutivo, por ejemplo, dispusiera de hospitales con áreas especializadas, ahora sí, particularmente cuando hablamos de la interrupción del embarazo, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que eso nos queda claro que es una ley totalmente inapropiada, ya que carece precisamente de lo que se comenta, de un sustento verdaderamente ético y que genera una problemática que contraviene los derechos protegidos constitucionalmente, o sea, que viene siendo un factor de objeción de pensamiento también, ¿sí? Entonces, esto nos queda claro, que si la objeción de conciencia no puede ser un derecho general, y menos aún que sea absoluto, porque esto, bueno, es muy grave el riesgo de interferir con el derecho de las personas al máximo nivel y que sea propiamente con la atención a la salud. ¿La objeción de conciencia debe prevalecer? Sí, esto es lo que debe de prevalecer primeramente y no que sea como un derecho totalmente absoluto como lo acabo de mencionar, que sea parte de una situación de objeción de conciencia. ¿Qué faltaría entonces? Hay quienes critican, de hecho, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque advierten que más bien está entrando a un nivel de protagonismo excesivo cuando su función sería solamente pues, determinar lo que es constitucional o lo que es inconstitucional, es decir, apegarse completamente a la Carta Magna y no ir a criterios que inclusive en ocasiones parecen personales de cada uno de los ministros. ¿Su opinión al respecto? Sí, y por eso yo lo comenté, pues es muy grave esta situación que están tomando ellos, porque están tomando unos criterios verdaderamente de conciencia y no se están apegando a lo que ellos realmente conocen, que es a través de un marco jurídico y a través de reformar la ley, pero no a través de una conciencia humana. Híjole, pues entonces hay que seguiría, maestro, porque les vemos que están entradazos los ministros y con cierto sentido en estos temas, porque además la sociedad les está demandando el que de una buena vez se acabe con este tipo de discusiones. Sí, yo creo que aquí, yo creo que tienen que tomar una forma muy apropiada, ¿sí? En esta parte de crear el derecho humano y que sea de la propia libertad de las creencias y religiosas y de proteger, digo, pero tiene que ser en una forma que nos podamos adentrar en unos términos dentro de un marco jurídico. Y eso yo creo que en cuestión de las conciencias, pues yo creo que son sentidos muy difíciles o debemos de conceptualizarlo en unas formas muy apropiadas sobre temas muy específicos. Es decir, tendría que aterrizarse a temas muy en particular. Así es, y no hacerlo en una forma generalizada. Maestro Marco Antonio González Mora, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego y buena tarde. Muy buenas tardes.